Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Recordaros que todos los martes sobre las 9:30 aproximadamente, hay algunos días que tengo más tiempo o menos tiempo, pero en principio a esa hora todos los martes estará el vídeo subido. Lo podéis encontrar en YouTube y también lo vais a poder encontrar en iVoox si preferís escucharlo por ahí. De momento estoy haciendo todo vídeos, podcasts, radio, que es lo que más me gusta, pero sí que es cierto que tengo algún vídeo, así que si queréis que retome los vídeos o preferís que siga haciendo podcast, pues podéis dejármelo abajo en los comentarios para saber, qué es lo que más os gustaría ver o escuchar. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene en cierta forma partes de la historia, también de misterio y algunas cosas que no se saben o no se han contado. Así que si os interesa este tema que tiene mucho de filosofía y de historia, os invito a que os quedéis para escuchar la historia de los venenos. Los venenos siempre han sido considerados como las armas más cobardes de la historia. Durante muchos años, la mayoría de los venenos accesibles a los asesinos provenían de plantas y animales. El mundo natural es un campo de batalla tóxico en el que los venenos se usan tanto para defensa como para ataque. Vamos a hablar de los venenos en la antigüedad y cómo han ido evolucionando. Estos programas van a ocupar más de uno porque si no, no me va a dar tiempo a condensarlo todo en un programa. Y además, como habéis dicho que preferís programas cortitos, pues vamos a hacer diferentes partes de este mismo tema. Empecemos con las plantas. Muchas plantas usan poderosas toxinas para protegerse de los depredadores y últimamente se ha descubierto que no solo de los depredadores, sino que también se protegen de otras plantas que quizás estén a su lado y quieran hacerlas desaparecer para que ellas no consuman todos los recursos y no se los quiten a ellos, con lo cual echarían una especie de toxina. Es el caso del árbol del tejo. Si veis una fotografía del tejo, no es un árbol que se vea mucho porque es tóxico. Desprende unas toxinas que lo que hace es matar a todas las plantas de su alrededor para quedarse ellos con toda esa agua, todos esos nutrientes que hay en la tierra y competir de esa manera contra otras plantas. En el caso de los animales, también nos encontramos animales venenosos que usan toxinas letales para matar a sus presas. La naturaleza, así como los animales, la verdad es que ofrece una variada selección de sustancias tóxicas a los humanos con no muy buenas intenciones. Pero como hemos dicho, vamos a hablar de las plantas y entre ellas podemos mencionar algunas que se han usado durante la historia. Es ya de cultura popular la utilización de las brujas de la época de ciertas plantas como por ejemplo sería la belladona o el acónito, que son algunas de las que usarían para hacer sus pócimas, que luego se ha derivado a drogas que ellas mismas consumían y que se daba también en mayor proporción a sus enemigos. Los primeros hombres que se interesaron en las plantas por sus venenos se remonta a nuestros comienzos. Y sí, me voy a ir a los simios y hasta los chimpancés, porque estos ingerían con regularidad plantas farmacológicamente activas para aliviar los dolores de estómago y otros males. Al evolucionar de los primitivos homínidos, también nosotros hemos de haber heredado en cierta manera esta forma de regularizar las plantas para poder utilizarlas. La verdad es que, en principio, determinar la toxicidad de una planta fue un proceso muy delicado, hasta que la ciencia fue capaz de desarrollar la síntesis artificial. Hay infinidad de plantas, como podréis saber, pero iremos hablando de las más conocidas que se han utilizado para el envenenamiento en la historia. Lógicamente, tenemos que citar a los hongos. Los hongos todavía hoy en día no se sabe exactamente qué son.
Si os digo hongos o setas, probablemente la mayoría me digáis que son plantas, pero es cierto que no son ni plantas, pero tampoco llegan a ser animales del todo. Así que están un poco entre medias, entre si son plantas, hay gente que dice que son animales. Los venenos que producen los hongos se llaman mitocoxinas y están entre los más poderosos del mundo. Los hongos además varían de minúsculos, mohos unicelulares, a champiñones y a las setas venenosas de diferentes tamaños que conoceremos. Además, este es el envenenamiento más común de todos, porque la gente muchas veces se va por setas y no reconoce una de otras porque no son especialistas, se confunden y pues se las comen. Ya sabemos o ya sabréis que la seta más venenosa que hay es la amanita. Diferentes tipos de amanita, pues la mascuria, la paladoides, la muscaria, bueno, hay diferentes tipos de amanita y todas son venenosas. Estas son las más frecuentes. Un dato, y es que todos los animales o plantas que veáis de colores vivos, como en este caso la amanita, que es roja con puntos blancos, como las de los pitufos, o las serpientes de colores muy vivos, ojos muy saltones y vivos, colores de ranas como azul, rojizo, amarillo, suelen ser en su mayoría venenosas. Precisamente tienen ese color porque no se pueden camuflar con tanta facilidad y por eso están provistas de veneno para poder defenderse de los enemigos. Los animales, bueno, pues hay infinidad de animales que son venenosos, incluso los menos esperados. Seguramente no sepáis que los cuernos de las jirafas son venenosos o que el ornitorrinco también expulsa veneno, o que la raya tiene un aguijón que si te lo clava pues contiene también veneno. Muchas veces cuando hablamos del veneno en el término animal siempre vamos a pensar en las serpientes, en todo el género de serpiente, lo digo a grandes rasgos, que existen en el mundo, algunas más venenosas que otras. Hablaré de esto en otros capítulos siguientes para especificar un poco qué tipo de serpientes son las más venenosas, pero no me quiero meter en todo ese conjunto de zoología y biología porque es súper extenso y ya tendréis información de sobra en internet para aprender de serpientes. Yo sé bastante de serpientes porque me encantan y me encanta el hecho de la utilización de los venenos para diferentes curas y sobre todo para realizar los antídotos, pero no quiero aburriros con esto, así que seré muy específica en otros capítulos. De todas formas, como ya os digo, también existen pues aves venenosas, peces venenosos, anfibios, arañas, con lo cual son mucha la variedad tanto de mamíferos como de muchos otros animales que sí que tienen este veneno y en su mayoría es de defensa contra el enemigo. Algunos tienen aguijones que si te lo clavan te pueden echar su toxina y su veneno, como puede ser el caso de las avispas o de las abejas, pero también en el caso de los sapos de caña tienen una piel altamente tóxica y si se siente amenazado puede excretar un veneno conocido como bufotoxina. Por ejemplo, hay un tipo de escarabajo que tiene un veneno llamado cantaridina que usa para proteger sus huevos. Al expulsar los huevos los cubre con este veneno. Como ya os digo, las serpientes, las arañas o los escorpiones sí que usan su mordedura para expulsar ese veneno. Ya hemos citado los venenos más naturales, las plantas, los hongos y los venenos de los animales. Vamos con los elementos de la tierra. ¿La tierra tiene algún tipo de veneno? Pues sí. Con el avance de la historia se fueron descubriendo nuevos venenos que no provenían precisamente ni de plantas ni de animales. Al principio se trataba de elementos de la tierra, pero más tarde de bacterias y sustancias artificiales previamente desconocidas. Y dentro de estas categorías vamos a citar también 3, que son los elementos, las bacterias y los artificiales. En este caso, los artificiales son los que han sido creados para el asesinato masivamente por el hombre, pero quizás el más desconocido sea el de los elementos. Bueno, existen alrededor de 80 elementos
presentes en la corteza terrestre. En niveles más bajos son inofensivos, pero muchos de ellos pueden encontrarse en el cuerpo humano. Por ejemplo, algunos de estos venenos son el antimonio, el mercurio, el plomo o el talio. El antimonio también lo usaban las brujas. Y muchos de estos venenos, como por ejemplo tinturas, cosméticos, venenos para las ratas, tienen estos elementos. Así que el antimonio es una propiedad que se utiliza en muchas cremas o en cosméticos como el aluminio, que pueden llegar a ser bastante cancerígeno y perjudicial para el cuerpo humano. Por ejemplo, el plomo se ha usado en la vajilla y causó muchísimos envenenamientos crónicos de muchos habitantes del Imperio Romano. El arsénico, como os he comentado, que lo usaban las brujas, las bacterias o los virus. Está claro que los humanos libramos una guerra constante contra bacterias o virus dañinos. No hace falta que os lo diga, ¿verdad? Pero es que las bacterias, sobre todo, lo que hacen es que producen proteínas venenosas, conocidas como exotoxinas, que realmente es lo que hace como que envenene nuestro organismo. Porque estos químicos se liberan permanentemente, constantemente, incluso mientras que la bacteria está siendo destruida por el sistema inmunológico o ya sea por un antibiótico que nos estamos tomando para combatirlas. Este veneno lo que hace es que nos ataca a nivel celular, ya sea interrumpiendo la actividad normal de las células o destruyéndolas por completo. Pero no nos olvidemos que hay armas bacteriológicas que han sido utilizadas a lo largo de la historia, como por ejemplo es el caso del ántrax, que ya se ha constituido como un veneno mortal que puede devorar el cuerpo desde dentro. Y en un futuro vamos a hablar precisamente de este ántrax. Y sí, ya hemos llegado a los terceros, a los artificiales. Pues son los químicos básicamente manufacturados y tienen una variedad de usos importantes en el mundo moderno, como por ejemplo en la agricultura y en el control de plagas. Sí, muchos de los que decís que hay que comer verduras, de acuerdo, hay que comer verduras sanas, porque muchas de esas verduras que estamos ingiriendo están llenas de pesticidas y de químicos que están atacando a nuestro organismo y que provocan mucho cáncer que hay hoy en día. Por ejemplo, en el caso del cianuro, que es un veneno para ratas, también para conservar esta ecología. En el siglo XXI se intentó un asesinato masivo en el metro de Tokio con el venenoso gas sarín. Y quizá no lo hayas oído, pero el sarín es un ejemplo de venenos modernos desarrollados específicamente como arma para matar humanos. Otro de ellos es el Novichok, que fue un arma desarrollada en los laboratorios secretos de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y no fue utilizado hasta el 2018. Cuando la gente dice que quizás el coronavirus ha sido un virus que se ha desarrollado naturalmente, deberíamos de pensar un poco y de saber qué es la historia, escuchar este programa, por ejemplo, o muchos otros, que os van a decir cuáles han sido los mayores venenos de la historia. Con lo cual, si el COVID ha sido creado o no en un laboratorio, o ha sido surgido por naturaleza evolutiva y porque sí, sinceramente tenemos un montón de experimentos y hoy en día en Rusia se utilizan venenos. Así que no me digan que no es posible que alguien maligno del mundo haya podido crear este virus para conseguir algo. Así que vamos ahora con un poco de historia. ¿Cuándo creéis que se cometió el primer asesinato con veneno? Bueno, pues en verdad, lógicamente no se sabe. Es una víctima, una figura que no tiene nombre, desde luego, y que tampoco vamos a poder saber. Pero sí que es verdad que la arqueología prueba que el veneno comenzó a usarse en puntas de lanza y en flechas. Probablemente, en principio, para poder cazar, pero más tarde también
o a la vez, para hacer combates y luchas contra otros pueblos. Por ejemplo, los antiguos sumerios, acadios y egipcios conocían los venenos vegetales, incluyendo los del opio y la belladona. De hecho, sus textos aconsejan usar vinagre para contrarrestar un veneno, una práctica aún vigente, aunque no lo creáis. Como aparece en los textos de la Ilíada, los griegos y troyanos usaban flechas y lanzas envenenadas unos contra otros. También se menciona de esto en la Odisea, y nos sirve como muestra de cuán lejos se remonta su legado en Grecia. Sin embargo, esto también llega al Imperio Romano, donde asesinar familiares se había vuelto moneda corriente, especialmente entre las clases dominantes. Así que no era del todo inesperado que un emperador como Nerón envenenara a su hermanastro y a su madre. Después de todo, era un hábito que había heredado de ella. Ahora vamos a hablar en este capítulo de dos personajes conocidos que fueron envenenados. Uno de ellos fue Sócrates. Un día, en el 399 a.C., el filósofo Sócrates enfrentó a un jurado de 500 atenienses. Fue acusado de negarse a admitir la existencia de los dioses reconocidos por la ciudad y de corromper a la juventud. Es cierto que Sócrates era bastante odiado por gran parte de los habitantes de la ciudad. Así que a Sócrates se le sentenció a ser ejecutado, lo cual se efectuaría por medio de la ingestión de un vaso de cicuta. Ahora hablaremos brevemente de lo que es la cicuta. Así que, por desgracia, así termina el relato de uno de los más famosos envenenamientos de la historia antigua. Y con este Sócrates, el padre de la filosofía occidental. Como os digo, vamos a determinar ya más profundamente qué es exactamente la cicuta para aquellos que no sepáis de esta planta. Bueno, pues la cicuta, que es el nombre general, lógicamente como todas las plantas y animales tienen sus nombres más especializados, en este caso se llamaría Conium maculatum, pero a mí esto de los términos más científicos creo que son precisamente para científicos y para ser más específicos si se está haciendo pues un congreso o un estudio, una investigación o publicar ciertas cosas, que sí que se utilice, por supuesto, el nombre técnico, que para eso está ese nombre técnico, para que no haya confusión. Pero al final los animales y las plantas siempre se terminan llamando por otros nombres un poco menos difíciles. Bueno, pues la cicuta es una planta altamente tóxica que contiene conina. Ese es el principio que tiene. Es una neurotoxina volátil, es decir, que está en el aire, que es nociva para el sistema nervioso central. Se la conoce también como perejil venenoso, gachas del diablo y hierba de la rata amizclera. Estas plantas venenosas han tenido muchísimos nombres a lo largo de la historia y todos son nombres bastante, dan un poco de miedo. ¿Cómo podemos distinguir la cicuta de otras plantas? Bueno, pues a simple vista tendremos que saber un poco de plantas. Pero la descripción más o menos que os puedo dar es que es una planta verde, brillante, que crece hasta unos 2,5 metros de altura. A menudo tiene motas color púrpura o morado en su tallo y da flores blancas en primavera. No es poco común, es decir, lo podemos encontrar quizás en el campo, pero es cierto que se pueden confundir con otras plantas porque se asemeja a plantas no venenosas como el perejil o la zanahoria. Cada parte de la cicuta incluye semillas, flores, hojas y frutos, es decir, todo sería venenoso, no solo una parte. Y aun en cantidades pequeñas, la conina puede ser rápidamente mortal, con síntomas que aparecen a los 30 minutos de la ingestión. Incluso tiene tanto poder que puede producirse el envenenamiento secundario. ¿Qué significa el envenenamiento secundario? Bueno, pues pongamos el ejemplo de que una codorniz que come semillas de cicuta puede pasar este veneno al humano que consuma luego su carne. Incluso 3 horas después puede aparecer diarrea, vómitos y parálisis. De hecho, es que es un veneno muy conocido en ejecuciones y suicidios en la antigua Grecia. Fue empleada
para matar a diferentes personas, como sucede con todos los tóxicos que afectan al sistema nervioso central. Pues podemos presentar en nuestro cuerpo la transmisión de impulsos a los músculos, la parálisis de los músculos, la falta de oxígeno en el corazón y en el cerebro. Y este alcoide está presente en, como digo, cada parte de la cicuta, por lo tanto, daría igual tomarse una parte u otra. Los envenenamientos suelen ser bastante dolorosos y la gente que suele suicidarse ya no utiliza venenos hoy en día. No quiero hablar del suicidio porque es un tema muy complicado que me gustaría tratar en algún programa. Ya sé que es más psicológico que de misterio, pero sí que me gustaría dar algunos datos de conspiración, de por qué muchos suicidios, pues hoy en día los números de suicidios que hay al día se ocultan. Es por algo, precisamente, pero ya os lo contaré en otro capítulo. ¿Cuál sería el antídoto? Pues es que en este caso no existe antídoto para el envenenamiento por cicuta. Pero sí que podrías lavar el estómago poco después de la ingestión para prevenir pues, la aparición de síntomas graves. Y para acabar con este primer capítulo de los venenos, tenemos que citar a un personaje muy famoso de la historia y una muerte muy famosa que es mucho más conocida que la de Sócrates, y es la muerte, por supuesto, de Cleopatra. Bueno, muy resumidamente, lo que le pasó realmente a Cleopatra es que ya en los últimos años de su reinado como faraona de Egipto, pues comienza su fracaso en la batalla marítima de Acio en Grecia en el año 31 a.C., para situarnos un poco en la historia, en el mapa histórico. Ganó su enemigo en ese momento, Octaviano, que era el primer emperador de Roma. En ese momento Cleopatra tenía una famosa y conocida relación con Marco Antonio. Y ellos dos no tuvieron más elección a través de esta batalla, porque les iban a coger, que huir de Acio hacia la capital real de Alejandría. Una vez allí, se encerraron tras las puertas del palacio y se prepararon para lo inevitable. Octaviano, por supuesto, quería matar a Marco Antonio y también como consecuencia, lógicamente, a Cleopatra. Al fin y al cabo, no es que del todo hubiera buenos o malos. Muchas veces en la historia y en las épocas son guerras y batallas que unos ganaban y otros perdían. Siempre todo lo que estoy comentando aquí es un poco por encima, lógicamente. Si queréis profundizar, dejármelo abajo en los comentarios, que si sé del tema puedo haceros un programa específico sobre eso o buscar toda la información necesaria, pero siempre la vais a tener, ya sabéis, donde queráis hoy en día, por suerte. Bueno, sobre esta batalla no voy a contar nada más, pero vamos al momento importante donde Cleopatra fue supuestamente envenenada. Bueno, para lo que no lo sepáis, Cleopatra sentía una fascinación personal por los venenos en sí. Y, lógicamente, pues, de alguna manera tenía que morir de esta, ¿no? Tenía cierto conocimiento, además, de sus efectos. De hecho, había probado varias toxinas animales y vegetales en sus propios prisioneros condenados a muerte y había registrado cuidadosamente los resultados. O sea, que ya había experimentado con sus prisioneros aportándoles veneno. Una de las cosas que había descubierto es que la mordedura del áspid provocaba un letargo somnoliento en el que no había espasmos ni gemidos, sino una apacible sudoración en el rostro mientras las facultades perceptivas se relajaban y apagaban con suavidad como cayendo dormidos, es decir, era un veneno con el que no se sufría. He mencionado áspid. Bueno, áspid es la mordedura de una cobra egipcia. Una cobra, como la podéis encontrar, pero allí de Egipto. Tiene un veneno esa cobra, pues, como para matar un elefante en menos de 3 horas, para que os hagáis una idea. Por otro lado, el final de Marco Antonio llegó tras una última batalla con Octaviano en las afueras de Alejandría el 1 de agosto
del 30 a.C., cuando los hombres que le quedaban a Antonio pues se rindieron. Al recibir la noticia Cleopatra de que los acompañantes de Marco Antonio se rendían y que probablemente él iba a morir, le mandó Cleopatra una carta, una noticia a Marco Antonio donde le dijo que se iba a suicidar. Al oír esto, Antonio se atravesó el estómago con una espada, la forma tradicional de suicidio practicada por los generales romanos caídos. Esto nos recuerda mucho a la historia de Romeo y Julieta, y es que podría estar basado precisamente en Cleopatra y en Marco Antonio. Pero Cleopatra, sin embargo, no estaba muerta, sino tan solo estaba pues comprando cierto tiempo y buscando la posibilidad de una salida para ella y Egipto. Al final Cleopatra se dice que era bastante egoísta, no es que no sufriera la muerte de Marco Antonio, pero ella solo pensaba en Egipto. Y es que Cleopatra prefería suicidarse antes de Octaviano la cogiera presa y la hiciera desfilar por Roma como perdedora de la batalla. No hay duda de que Cleopatra murió en ese punto, pero la forma de su muerte todavía es un misterio no resuelto. Si Cleopatra murió porque le picó una cobra, que estaba en una tinaja que ella no había visto. Esto es totalmente falso y se ha transportado a través de la historia y a través de la cultura popular. Pero no es cierto. No se sabe con certeza, por casualidad, una cobra picara a Cleopatra. Para nada es así. No sabemos si usó otros métodos para morir. Incluso hay personas o personajes que dicen que Cleopatra se untó un ungüento envenenado en la piel o que se mordió ella misma el brazo y se aplicó el veneno en la herida. Incluso dice que no sería una cobra, sino que a lo mejor sería incluso otro tipo de serpiente. Tampoco podría Cleopatra haber descubierto que la mordedura de áspid era una muerte lenta, placentera, indolora, por mucho que Cleopatra tuviese este gran interés por los venenos. Las últimas investigaciones nos dicen que probablemente Cleopatra ingirió un cóctel tóxico de opio, acónito y cicuta, que le permitió apagarse lentamente. Porque aunque la cicuta tiene un proceso muy doloroso, hay otros tóxicos como por ejemplo el opio o el acónito, que luego hablaremos en otros capítulos de ellos, que contrarrestan ese dolor, y ella, que era una conocedora de los venenos, pues la manera de suicidarse probablemente no hubiera sido elegida como la más drástica y la más dolorosa si sabía del tema. Incluso otros sugieren que fue precisamente Octaviano quien mató a Cleopatra y luego inventó la historia de la serpiente porque encajaba bien con el símbolo del áspid propio de esa mitología egipcia. Así que, señores, lo cierto es que el misterio permanece. Nunca podemos determinar que Cleopatra fue muerta a causa de la picadura de una cobra. Y hasta aquí la primera parte de los venenos en la historia. En los próximos capítulos, no sé si será la siguiente semana o más adelante, iremos con la segunda parte de venenos porque todavía nos queda bastante historia con este resumen a nivel de desarrollo que voy a contar lentamente porque al final es muchísima información para condensarlo solo en un capítulo si quiero detallarlo. Así que nos vemos la próxima semana en Cartas en la Oscuridad. Os recuerdo que ya está a la venta el libro de Las 13 lunas de Bergert, diario de bitácoras para viajeros de otros mundos, así es como se llama el título entero. Y también tengo todavía algunos libros que me quedan de la anterior publicación de Proyecto Shelley. Dentro de poco habrá una sorpresa nueva, pero no puedo decir nada sobre el tema. Y hasta aquí el programa. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente semana de Cartas en la Oscuridad.